El hombre apareció en el universo no hace mucho tiempo, si comparamos el período de su existencia con la edad de nuestra Tierra. Durante todo este tiempo se produjeron muchos cataclismos naturales en su hábitat, que han tenido un impacto notable en el aspecto actual del planeta. Sin embargo, el proceso más devastador puede ser señalado como la caída de meteoritos, de los cuales ha habido un gran número en la Tierra. Imagine que un día usted descubre que un asteroide gigante se nos acerca. ¿Qué consecuencias cree usted que causaría el impacto de su caída? ¿Y cómo es actualmente el lugar donde impactó el mayor meteorito que haya visitado nuestro planeta? Cosmo, el primero en el espacio. En primer lugar, necesitamos entender exactamente cómo llama la ciencia a estos cuerpos celestes. El término asteroide se originó a principios del siglo XIX. Se usó para descubrir los puntos similares a estrellas observados a través de un telescopio que, a diferencia de los planetas, estos parecían discos. Por esta razón, hasta 2006, los asteroides se clasificaban a menudo como planetas menores y se consideraba que el principal parámetro definitorio era un diámetro de al menos 30 metros. Los cuerpos celestes que no alcanzan este tamaño se llaman meteoroides. Los cuerpos que se queman en nuestra atmósfera se llaman meteoros. Y los objetos espaciales que llegan a la superficie de la Tierra o a cualquier otro cuerpo celeste se denominan comúnmente meteoritos. La mayoría de ellos, en su forma final, tiene una masa de pocos gramos a varias decenas de toneladas. En promedio, la masa total de meteoritos que caen sobre la superficie de nuestro planeta cada año puede alcanzar aproximadamente las 2.000 toneladas. Básicamente, los meteoritos entran en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 50 kilómetros por segundo. Y como resultado de este rápido movimiento, podemos observar cómo se calientan y brillan. Debido a que se quema y es arrastrado por la corriente de partículas entrantes, la masa del meteorito que ha llegado a la superficie puede ser significativamente menor que la original. Y si estamos hablando de cuerpos celestes muy pequeños, entonces a una velocidad de más de 25 kilómetros por segundo, el objeto se quemará casi sin dejar residuos. Sin embargo, cuando el meteorito aún logra penetrar la atmósfera de la Tierra, al desacelerar debido a la resistencia del aire, pierde la componente horizontal de su velocidad y esto lleva a un cambio en la trayectoria de la caída. Por ejemplo, si inicialmente el meteorito cae horizontalmente, entonces como resultado de la desaceleración, su caída puede llegar a ser casi vertical. Al mismo tiempo, la luminiscencia del meteorito en este caso se hace menos visible y el objeto mismo se enfría considerablemente. Pero si un cuerpo celeste logra llegar a la superficie de la Tierra, al final causa un impacto. A este fenómeno se le conoce como evento de impacto. En la mayoría de los casos se formará un cráter en el lugar del impacto y también existe la posibilidad de un incendio, un terremoto o un tsunami. Un evento de impacto puede causar procesos verdaderamente catastróficos y según algunas teorías, los impactos de meteoritos han sido la causa de grandes eventos de extinciones masivas. Cuando un objeto de este tipo entra en contacto con la superficie de la Tierra a altas velocidades, se libera una gran cantidad de energía que va acompañada de poderosos procesos explosivos que forman un cráter de tamaño mucho mayor que el diámetro del propio meteorito. Por ejemplo, el ampliamente conocido cráter de Arizona, con un diámetro de 1.2 kilómetros, apareció hace unos 50.000 años, tras la caída de un cuerpo celeste de 50 metros con un peso aproximado de unas 300.000 toneladas. La fuerza de la explosión en el momento de impacto fue similar a la explosión de 8.000 bombas atómicas, similares a las bombas lanzadas sobre Hiroshima. Al mismo tiempo, como resultado de un proceso llamado metamorfismo de impacto, tales caídas pueden formar rocas enteras y algunos depósitos minerales han surgido gracias a este fenómeno. Por ejemplo, los depósitos de cobre y níquel en el cráter Sudbury. Los cráteres de los meteoritos pueden alcanzar un tamaño de hasta 500 kilómetros y algunos de ellos incluso tienen sus propios asentamientos humanos. Por ejemplo, el cráter de Vredefort, que se encuentra en Sudáfrica, llamado así por la localidad que se encuentra en su interior, el diámetro del cráter alcanza los 300 kilómetros. A manera de comparación, es aproximadamente un tercio más grande que el cráter de Chicxulub y el cráter de Sudbury.
Este objeto se formó hace más de 2.000 millones de años y fue causado por el impacto de la Tierra con un asteroide, cuyo diámetro alcanzó aproximadamente unos 10 kilómetros. Vredefort es considerado el segundo cráter más antiguo de la Tierra, ya que es solo unos pocos cientos de millones de años más joven que Suabiarvi, que alcanza los 2.400 millones de años de antigüedad. El objeto es también el cráter más grande, si no tenemos en cuenta el cráter inexplorado Wilkes Land, en un diámetro de 500 kilómetros que está situado bajo la capa de hielo de la Antártida. El Wilkes Land se formó muy probablemente como resultado del impacto de un asteroide de aproximadamente 60 kilómetros de diámetro. Inicialmente los científicos no pudieron determinar la fecha de su formación, sin embargo, investigaciones recientes han revelado que el cráter tiene aproximadamente unos 250 millones de años de antigüedad. Es probable que un evento de impacto como este causara la extinción masiva del Pérmico, que llevó a la extinción del 96% de todas las especies marinas y el 73% de los vertebrados terrestres. Sin embargo, esta versión todavía no puede considerarse probada porque el estudio del cráter es complicado debido a su ubicación. Sin embargo, no todos los meteoritos pueden formar depresiones gigantes de varios kilómetros y muchos cuerpos celestes caen a nuestra Tierra con mucha menos fuerza. Por ejemplo, el meteorito Goba no dejó ningún gran cráter, pero este objeto en particular puede ser llamado el mayor cuerpo extraterrestre jamás encontrado en la superficie de nuestro planeta. El objeto es la pieza natural de hierro más grande de la Tierra y su peso alcanza las 66 toneladas. El volumen del meteorito es de 9 metros cúbicos y su diámetro aproximadamente es de unos 3 metros. El Goba cayó en nuestra Tierra hace aproximadamente 80.000 años, pero fue descubierto hasta hace poco, en 1920 cerca de la ciudad de Grootfontein, que se encuentra en la República Africana de Namibia. El hallazgo fue realizado completamente por casualidad, ya que Goba no dejó atrás un cráter ni ningún otro rastro de la caída. Y la razón de esto podría haber sido una posible desaceleración en la atmósfera. Además, el objeto tiene una superficie lisa y plana, lo que es inusual para la mayoría de los meteoritos. En términos de composición, Goba es un cuerpo metálico denso, que el 84% está hecho de hierro, 16% níquel y tiene una pequeña mezcla de cobalto. Este meteorito nunca ha sido pesado, pero se estima que su masa original cuando cayó era de aproximadamente 90 toneladas. Al mismo tiempo, el hecho de que Goba no haya causado daños graves a nuestra superficie también puede calificarse de sorprendente, porque en la mayoría de los casos, las consecuencias catastróficas dependen del lugar del impacto. Por ejemplo, el meteorito que supuestamente causó la extinción de los dinosaurios cayó en las cercanías de la península de Yucatán y golpeó las aguas poco profundas donde se encontraban las formaciones de roca de yeso en ese momento. Como resultado, el impacto condujo a la emisión de una enorme cantidad de azufre en la atmósfera de la Tierra, después de lo cual comenzó un largo periodo de invierno global. Debido al hecho de que este asteroide cayó en un ángulo aproximadamente de unos 60 grados, la máxima cantidad de polvo fue liberada en la atmósfera y el impacto en sí mismo causó un tsunami de unos 80 metros de altura. La onda expansiva de alta temperatura que pasó sobre la superficie de la Tierra provocó incendios forestales en todo el mundo, y las partículas de polvo y hollín levantadas provocaron un cambio climático, dando lugar a una nube de polvo que cubrió la superficie del planeta de los rayos directos del Sol durante varios años. No hace falta decir que la probabilidad de que tal impacto ocurra en nuestra época es demasiado baja, ya que la caída de grandes meteoritos es un fenómeno poco frecuente. Sin embargo, la humanidad aún no ha elaborado un plan de contingencia para asegurar nuestra seguridad en caso de tal amenaza. Por ejemplo, uno de los asteroides cercanos a la Tierra más peligrosos es el 1950 un pequeño objeto cercano a la Tierra que tiene el índice más alto de riesgo de impacto en la escala de Palermo. El máximo acercamiento con el asteroide ocurrirá en el año 2032 y la probabilidad de su impacto con la Tierra en el año 2880 es como máximo de 1 en 300. En este caso se espera que la civilización humana tenga consecuencias catastróficas tales como el cambio climático mundial y la destrucción de una gran parte de la biosfera. El diámetro del 1950 es de 1.3 kilómetros y su masa es aún desconocida.
El segundo viajero celestial potencialmente más peligroso es el asteroide Bennu, que en el año 2135 estará aproximadamente a una distancia de solo 300.000 kilómetros de nuestro planeta. La fecha de la posible caída oscila entre los años 2175 y 2199, ya que durante todo este periodo Venus se acercará a la Tierra 78 veces a una distancia muy cercana, pero la probabilidad de que el asteroide caiga a la Tierra es de 1 en 4000. El diámetro promedio del asteroide es de más de 510 metros y su masa se estima entre 60 y 78 millones de toneladas. La caída de este objeto a la Tierra sería similar a la explosión de una bomba de 1150 megatones en equivalente de TNT. A modo de comparación, el dispositivo explosivo más poderoso jamás probado por los humanos en la Tierra, la bomba SAR, tenía una potencia aproximada de unos 58 megatones en equivalente de TNT. Es probable que pronto la ciencia encuentre la manera de cambiar la trayectoria de los cuerpos celestes potencialmente peligrosos que se dirigen hacia nosotros desde las infinitas profundidades del espacio exterior. Pero hasta que esto ocurra, la humanidad solo puede esperar que no se repita un evento de impacto en la Tierra con tal fuerza devastadora, al menos en el próximo